diferentes áreas laborales. Una de esas áreas es la orientación. Hasta hace algunos años la orientación era una área exclusivamente para los psicólogos, pero como la pedagogía, como nueva ciencia que es una nueva ciencia que están haciendo apenas, los elementos pedagógicos se adaptan más para las cuestiones de orientación que los elementos psicológicos. Ventajas. Todas las especialidades tienen sus ventajas y sus desventajas. Una ventaja es de que te prepara para el campo laboral, específicamente del orientador. Antiguamente se pensaba que el orientador era como un policía, ¿no? Te portaste mal, vas con el orientador. Rompiste un vidrio, vas con el orientador. No traes el uniforme, vas con el orientador. Pero ahora la orientación está enfocada hacia otras características. El ver cuáles son las capacidades de educación que tiene un muchacho. Si tiene alguna dificultad de aprendizaje, va con el orientador, y el orientador, cuando es un pedagogo, lo puede ayudar más para, por ejemplo, para determinar cuáles son los problemas de aprendizaje y cómo resolverlos. O sea, las ventajas serían como poder ayudar. Sí, no ayudar, te prepara para poderte insertar en el ambiente laboral de la orientación. Pedagógicos se revisan, y voy a retomar elementos de los primeros semestres, se revisan todos los paradigmas, porque en el momento en que tú vas a establecer un problema de aprendizaje, por ejemplo, debes de saber bajo qué paradigma está trabajando y cómo lo vas a poder resolver. Entonces los elementos van desde lo básico de la carrera hasta los elementos finales de la carrera. Es una integración total de la carrera a la especialidad de orientación. Bajo eso específicamente los ambientes educativos. Antes se creía que el orientador nada más debería de estar en las secundarias. Ahora se sabe que la orientación debe de empezar desde lo preescolar. Entonces su campo de trabajo puede ir de todos los niveles educativos, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, incluso a nivel de universidad, hay orientadores, posgrado debe haber un orientador. ¿Y si hay, o sea, si son bien aceptados? Sí. El problema es que la orientación hasta hoy en día se sigue teniendo la idea de que es el policía de la escuela, y el trabajo del pedagogo va más allá de eso. Es que varía mucho dependiendo de dónde trabajes. No es lo mismo un orientador para la SEP en escuela oficial que un orientador, por ejemplo, para una escuela particular. Entonces los salarios van diferentes. En la SEP tendrían el salario de un profesor común y corriente, y dependiendo del número de horas que tenga. Por eso es variable. Hay profesores, por ejemplo, para la SEP que tienen un solo turno, y hay profesores que tienen 2 turnos, que tienen una plaza, que tienen plaza y media, que tienen 2 plazas. Entonces todo depende de las características laborales en las que estén contratados. O sea, el orientador también puede tener una plaza. De hecho, es la plaza de orientador. O sea, así se le conoce, la plaza de más enriquecedora. La experiencia, es que no podemos hablar de más enriquecedora. Todas las experiencias son enriquecedoras. Desde lo que dicen los alumnos, desde lo que dice, por ejemplo, un egresado que viene a titularse por ampliación de conocimientos, que ya trae un bagaje de características laborales, que ya se ha enfrentado a los problemas de un orientador, hasta el que no sabe nada y con sus preguntas hace que tú investigues o que tú te adentres en el campo de la orientación, ¿no? Entonces, una así en general no podemos hablar. Podemos hablar de que siempre un grupo te va a enseñar, y son los diferentes estudiantes los que te van diciendo. Particularmente yo fui orientador de una escuela secundaria. Entonces les platico mucho a los alumnos lo que yo hacía cuando era orientador de la secundaria. No era el policía, era el orientador. Entonces, para usted todos sus grupos eran... Sí, claro, independientemente del nivel que sean, todo el grupo te va a dejar un aprendizaje. Ni uno más. Todos. Desgraciadamente, en todas las especialidades, no nada más en orientación, tienes que leer, y leer mucho. Entonces nosotros trabajamos con muchos textos,
Y lo más frustrante es cuando tú les preguntas, yo hago reporte de lectura, y cuando los reportes de lectura me reportan que no leyó nadie, eso es más frustrante. Quiere decir que entonces, ¿por qué están aquí, no? O sea, además la preespecialidad tú la tomas, no es obligatoria. Tú la tomas porque es lo que te gusta, lo que te llena, lo que te atrae. Y si tú estás tomándola por iniciativa propia y de repente me sales con que no leíste, pues, ¿qué haces aquí, no? Es que, acuérdate que existe en la Universidad de Libertad de Cátedra. Cada maestro hace su propio programa utilizando como eje rector el programa general. Muchos maestros siguen utilizando lecturas del siglo pasado. En mi caso particular, yo ya uso lecturas de este siglo, ¿no? Ya llevamos 18 años de este siglo. Entonces ya hay muchos escritos de los 2000 para acá. Entonces, ¿cómo fue la que es como general? El programa general, ¿no? El programa general. ¿Este cree que está actualizado? Sí está actualizado porque no te marca qué es lo que tú tienes, te marca nada más cuáles son los ejes rectores de la materia y ya cada docente determina y decide con qué textos y con qué autores los va a revisar en esos ejes rectores. Es lo que está pasando con ustedes, ¿no? Sí. No revisan los 7 paradigmas, no están revisando 1 o 2. Entonces, ¿qué va a pasar con los otros 5, 4 o demás paradigmas? Cuando te hablen, por ejemplo, del sociocultural, no vas a saber quién fue Lev Semirovich Vygotsky, o el psicogenético, ¿no? Jean-William Fritz Piaget, quién fue, no sé. Por la libertad de cátedra. Claro, por la libertad de cátedra. Cada maestro decide abordar el programa como mejor le conviene. Materia obligatoria. No y sí. No, porque no todo les llama el área de la orientación. Y sí, porque es necesario que un pedagogo egresado de Acatlán sea un pedagogo que tenga un amplio conocimiento de los campos del pedagogo, ¿no? Entonces, lo podríamos hacer obligatorio para que fuera como una especie de pedagogo general, el que se saliera y no con una preespecialidad. Porque luego pasa algo, tú terminas con una preespecialidad y a la vuelta de los años estás trabajando en otra área diferente a la que te hiciste tu preespecialidad, ¿no? Y ahí es donde se dan de tope a los estudiantes. Imagínate que tú terminas la especialidad de orientación y la vuelta de la vida te lleva a estar en reclutamiento y selección de personal. Pues tienes que aprender a marchas forzadas, qué pasa con el reclutamiento y la selección, o al revés, ¿no? Terminas en el área de capacitación y la vida te lleva a trabajar en el área de orientación. Entonces es muy curioso, nunca terminan, la mayoría nunca entra a trabajar en el área que termina. Entonces usted sugeriría como que un pedagogo saliera con al menos un poco de las preespecialidades, sí, y no nada más de las preespecialidades, ¿no? Una de las cosas que nosotros hemos venido trabajando en Acatlán desde hace algunos años es sobre la neuroeducación, que los estudiantes de Acatlán no ven nada de neuroeducación, cuando en otras partes del mundo se está trabajando mucho sobre las neurociencias y las neurociencias aplicadas a la educación. Entonces yo soy de la idea de aumentar, no materias obligatorias, sino incluso aumentar un año de licenciatura, que no fueran 4, que fueran 5. Claro, yo no soy pedagogo, claro, yo no soy pedagogo. Mi concepción de la pedagogía es la ciencia que estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje. No sé si los pedagogos así la vean. Yo desde mi perspectiva, que repito, yo no soy pedagogo, así lo he aprendido durante todos los años que tengo de estar en Acatlán. Yo soy psicólogo de formación, pero pedagogo por adopción. ¿Y si le gusta la pedagogía? Sí, claro, si no estaría aquí, ¿no?